Bendiciones hermanos, mi nombre es April Soto, pertenezco al Ministerio Osea 6.3 y esta es la quinta lección de este tema que hemos estado estudiando, la penetrante voz del Espíritu Santo. Esta lección lleva por título ¿Alguien me escucha? Recordemos nuestro versículo base en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Oremos. Señor, te pedimos que sea tu presencia en medio de nosotros en este momento para compartir y estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nosotros, porque tú eres quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Queremos escuchar tu voz en este momento. Queremos que seas tú instruyéndonos en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos hablado en lecciones anteriores de los diferentes temas de los que habla el Espíritu Santo. Habíamos hablado de cuáles son las voces que hablan a la cabeza. Habíamos identificado cuál era la voz del Espíritu y qué era lo que hablaba para poder escucharlo y seguir y reconocerlo. En esta lección que está titulada ¿Alguien me escucha? Vamos a continuar un poco el tema en el que cerramos la lección anterior. Y es que, ¿por qué dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo? Ya hemos hablado de qué habla, sabemos que hay otras voces, sabemos que necesitamos entrenamiento, que es comunión, para poder hablar con el Espíritu, pero aún así a veces no queda claro porque no siempre podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Aquí le hago una pregunta. ¿Ha intentado hablar con alguien que no lo quiere escuchar? Usted quiere comunicarse, quiere decir, pero la persona que tiene que recibir el mensaje pues no le interesa lo que usted tiene que decir o no lo quiere oír. Se ha sentido, como dicen las mamás, hablándole a la pared. Usted habla, advierte y a nadie parece importarle lo que usted tiene que decir. Su recomendación es una y la persona con la que usted le da la recomendación decide hacer otra. Usted trata de razonar, la persona no quiere razonar, no lo quiere escuchar, no quiere saber qué es lo que usted tiene para decir. Es frustrante, es muy frustrante. Y eso precisamente es lo que muchas veces siente el Espíritu Santo cuando trata de hablarnos a nosotros. Yo me imagino al Espíritu Santo como el caballero proyectado en su pantalla en este momento, hablando literalmente con una pared. Trata de razonar, trata de hacernos entender y muchas veces nosotros estamos como esa pared, inmóviles, inertes. La palabra nos dice que esto es lo que contrista al Espíritu Santo, es una parte de lo que contrista al Espíritu Santo, porque lo estamos dejando a un lado. No queremos oír y por eso no escuchamos, porque el Espíritu no va a hablar de lo que usted quiera oír, el Espíritu va a hablar de lo que oye del Padre y de las palabras que dijo Jesús, que al final viene siendo lo mismo. Recordemos un poco la lección anterior que hablábamos de la comunión con Dios, hablábamos de la familiaridad que debíamos tener, que es lo que al final del día nos entrena para poder reconocer la voz del Espíritu. También recordemos que, como decía hace un momento, el Espíritu nos habla de lo que hay en la palabra, siempre nos recuerda y nos lleva a las enseñanzas de Jesús, a lo que pensaba Jesús, a lo que decía Jesús, a lo que hacía Jesús. Esta es la forma en la que nosotros podemos dejarnos transformar por el Espíritu Santo para poder vivir en el Espíritu. Hablamos de que debemos estar en comunión porque es que la comunión nos da sensibilidad al Espíritu. Es un entrenamiento, pero no es un entrenamiento brutal, no es un entrenamiento sí es difícil porque hay que oponerse a la voluntad humana, pero no es difícil ni desgastante. Es un entrenamiento que más bien nos lleva a renuevo, que nos lleva a entender y conocer más a nuestro Creador. Si no hay comunión, perdemos la capacidad de reconocer la voz del Espíritu. Y vamos a retomar un poco lo que habíamos hablado referente a la convicción. Pensemos en el momento en el que un predicador decide levantarse sustentado y apoyado en el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces lo ha hecho usted? ¿Cuántas veces lo he hecho yo? ¿Cuántas veces hemos tenido que hablar de esta maravilla del Evangelio que hemos encontrado y predicarle a alguien más?
Mientras el predicador, mientras yo estoy hablando, el Espíritu está con nosotros, está en nosotros y es quien confirma y convence a los que escuchan de lo que se está hablando. El Espíritu está con las personas confirmando por medio de señales. Puede haber señales, manifestaciones en el mundo físico, pero más que nada el Espíritu Santo busca enviar señales, busca enviar convencimiento, confirmación a la conciencia y al corazón. Sabe que su conciencia es el lugar donde el Espíritu Santo habla primero. Algunos sienten, ay, le remuerde la conciencia, pero es el Espíritu Santo que está ahí, que está hablando a su conciencia, a la parte donde usted toma sus decisiones y está diciendo, mira, esto no está bien. Mira, esto debería hacerte sentir incómodo. Ahí es donde habla el Señor. Mientras se comparte la palabra, el Espíritu espera, observa, decide y escoge. Aparta gente que escucha, que quiere recibir para el reino de los cielos. ¿Quién está dispuesto a escuchar? El Espíritu no puede ser engañado. Usted puede engañar a las personas y usted puede decir, sí, claro, yo creo, yo estoy seguro, pero el Espíritu no. El Espíritu lo conoce de adentro hacia afuera. Podemos hacer una comparación con el Espíritu Santo y los rayos X. Ven lo que hay por dentro. O los escáneres que ahora tenemos sofisticados, que pueden ver diferentes partes de nuestro cuerpo sin tener que hacer una herida, sin tener que abrir. El Espíritu nos ve de adentro hacia afuera. Le importa más lo que tenemos por dentro, cómo nos sentimos, qué es lo que está pasando. Estamos en comunión con Dios que lo que hay afuera. El Espíritu sabe dónde está el corazón de cada uno, sabe quién está dispuesto a escuchar, quién es sensible. El Espíritu penetra la mente, el corazón, los penetra, los abre, los convence con la verdad. Y es que la voz del Espíritu puede venir de muchas formas, pero tiene tanta certeza, trae tanta paz, es tan contundente, tan veraz, que es como entrar a un cuarto que está perfumado con un olor delicioso. Usted lo puede sentir por su nariz, lo puede hasta saborear. Por donde pase en esa habitación vas a ver que está ese perfume porque lo puedes sentir. Porque se siente completamente inmerso en ese aroma. Así es el Espíritu. Así habla, nos sumerge en él, nos habla hasta lo profundo, nos conoce de adentro hacia afuera. Y por eso es que necesitamos saber, pues, si está aquí, si está con nosotros, si su voz es tan contundente, tan veraz, tan penetrante, ¿por qué a veces no lo escuchamos? Lo invito a que vayamos a la palabra a Juan 16. Leemos desde el versículo 7 al versículo 10. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio habla del príncipe de este mundo, pero en este momento vamos a concentrarnos en convencer de pecado y de justicia. Este pasaje se relaciona con lo que se nos ha dicho que es la labor principal del Espíritu, convencimiento. No la principal en el sentido de cuál es su punto, sino la primera. Lo primero que hace el Espíritu Santo siempre es convencernos. Quiero que quede una cosa clara. Esta palabra que habla del convencimiento nos puede indicar por qué no estamos escuchando al Espíritu. ¿Qué hay dentro de nosotros que estamos bloqueando la voz? Porque necesito que quede dicho o quede claro que el Espíritu siempre quiere hablar con usted, pero debemos estar dispuestos para escucharlo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué puede haber dentro de nosotros que bloqueemos al Espíritu? La palabra en Juan nos dice, pues no hay pecado. ¿Por qué no lo escuchamos? Porque tenemos incredulidad, porque seguimos sujetos a nuestra voluntad humana y porque hemos perdido la comunión.
Lo leímos anteriormente. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Este versículo en Romanos nos recuerda nuestra condición, que nunca hemos negado. Hemos sido claros, somos pecadores. El Espíritu nos convence, nos lleva a Jesús. Pero es una condición que tenemos. No nos justifica, pero es una condición que tenemos. El Espíritu habla, sí, pero lo que nos aparta de Dios impide que nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo. Cuando la palabra habla de los que no creyeron en Jesús, se refiere a los incrédulos, sí, pero hay una clase peor de incrédulo. El que es hermano en la fe, que dice se ha convertido, que escucha la voz del Espíritu y decide mejor no creer. Eso es un problema más grave. ¿Y de dónde viene esa incredulidad? ¿Por qué si que decimos o creemos o estamos metidos en una congregación y decimos, sí, claro, creemos, y el Espíritu nos dice, necesito que hagas tal cosa, y decimos, no, quién sabe, yo no creo que sea el Espíritu, y es que no estoy seguro, ¿cómo voy a estar seguro? Vamos a leer el pasaje en Efesios 4, versículos del 1 al 8. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Este versículo en Efesios lo que nos habla es a lo que el Señor nos ha llamado, a guardar esta unidad en el Espíritu, estos vínculos que tenemos. ¿Y por qué tenemos incredulidad? Porque a veces no guardamos estas cosas, porque a veces no decidimos, porque todo tiene que ver con nuestro poder de decisión. Nadie hace nada que no decida hacer. Siempre tenemos una opción. Y es que esa es la decisión, ahí es el punto que vamos. La palabra en Efesios nos dice que por favor, que tenemos que ser dignos de la vocación a la cual fuimos llamados, es decir, ser dignos representantes de Cristo. Y si estamos en incredulidad, si decidimos poner aquí asteriscos de esto mejor no creo, esto mejor aquí no, esto me parece muy raro, ¿estamos siendo de verdad buenos representantes de esa vocación a la que hemos sido llamados? Algo para pensar. Vamos a la palabra en Juan 12, versículos 37 y 40. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La incredulidad viene a veces de que tenemos un corazón duro. Imagínense que a veces la gente dice, ¿por qué no quieren creer en lo que se predica? ¿Por qué no la gente no quiere creer? Porque están los que no creen, que allá hablamos que es un caso gravísimo, los que no creen y están dentro del cuerpo de Cristo, o eso dicen, y los que no creen y están afuera. Y es que los que no creen y están afuera, es que solo es el Espíritu los que lo puede convencer. Pero a veces esos están más sensibles a escuchar lo que dice el Espíritu que los que están metidos en la iglesia, que saben que el Espíritu habla y dicen, mejor no quiero escucharlo. No sé, no estoy seguro. Segunda de Tesalonicenses 2 habla del tema de los que han preferido aferrarse al pecado para no creer en Dios. En particular vamos a leer los versículos 11 y 12 que dice, por esto les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí hablamos de que, recuerde, es que
no creyeron, no, es un tema de decisión. Hay quienes no quieren creer, que han preferido escuchar la voz del mundo, la voz del enemigo. Hay personas que son incrédulas porque creen que saben más que Dios. Y es gravísimo pensar una cosa de estas. No es solo incrédulo el que está afuera, sino el que está dentro. Se ha convertido y la fe que tiene no alcanza la talla mínima del grano de mostaza. Es incrédulo el que cuestiona a Dios y cuestiona sus promesas. Hay personas que no están seguras de las cosas que el Señor ha prometido. Hay personas que dicen creer en el Señor y tienen alguna incredulidad de lo que habla el Espíritu Santo. Ponen en duda, ponen en cuestionamiento la palabra. Esos son incrédulos y eso severa y eso corta y eso daña la conexión con Dios, porque la incredulidad, según el pastor A.W. Tozer, la incredulidad es señal, prueba y presencia del pecado. No debemos confiar en nuestra propia opinión ni en nuestra propia sabiduría, porque ese es el tema de la incredulidad. ¿Cómo a veces creemos que nosotros, ser humano, sabemos más que Dios? ¿Cómo a veces dudamos de lo que el Señor dice? Si la palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Santiago 1, versículos del 6 al 8 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A veces podemos ser inconstantes. A veces podemos estar tan seguros de una cosa y otras dudamos. Y aquí es donde hablábamos de la talla mínima de nuestra fe. El Señor decía, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían que a este monte que se quita y se echa al agua y sabrían, estarían seguros de que pasaría y pasaría. Pero el grano de mostaza es la talla mínima. Y hay algunos que no tienen la talla mínima de la fe. No tienen ni siquiera el tamaño de un grano de mostaza. La palabra nos confronta en el versículo de Santiago y nos hace concluir algo interesante. La incredulidad y la fe son un tema moral más que intelectual. La fe tiene que ver directamente con el espíritu. Recuerde la lección 2, donde hablamos del escudo de la fe. También se refiere a nuestra conciencia. La conciencia del Hijo de Dios, que vive conforme al espíritu, en realidad tiene que ser una conciencia ligera. No porque usted se olvide de todo lo que usted ha hecho mal, sino porque usted reconoce sus errores. Yo reconozco mis errores, pero los hemos dejado ante Dios y hemos decidido ser transformados por el Espíritu Santo. Sabemos que la persona que cometió ese error ha sido cambiada, ya no existe, porque el Señor dice que todas las cosas las hace nuevas. Reconocemos que nos hemos arrepentido y hemos dejado atrás nuestros errores del pasado. Y sabemos que en las manos de Dios, esas cosas que pasaron de las cuales no nos sentimos orgullosos, pueden ser testimonio, pueden ser utilizados para dar honra y gloria a Dios. Porque la palabra dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Pero hay quien no quiere abrirse al Espíritu. Entonces no puede decir que cree porque no está transformado. No se puede decir que usted cree y no estar transformado. Es que no hay fruto tal, no hay evidencia. El incrédulo no tiene frutos, no tiene evidencia, no tiene el fruto del Espíritu. Y recuerde que quien confirma esos frutos, quien habla de esta transformación, es el Espíritu Santo. Como le comenté anteriormente, el pastor Tozer nos dice, la incredulidad no es más que señal, prueba y presencia de pecado. Es muy pesado, sí es muy pesado, pero tiene sentido, porque la incredulidad nace de este rechazo a Dios que algunas personas tienen. La palabra dice que nadie puede servir a dos señores. La incredulidad es pecado porque es creer que nosotros sabemos más que Dios. Es creer que podemos tomar una decisión en un mejor camino que el Espíritu Santo, cosa que es risible, no puede ser.
El espíritu va más allá de los razonamientos humanos. No depende, el espíritu no depende de que si usted lo entienda o no, de que si entra en su mente finita o no. El espíritu no lo limita a su mente. Tal vez no escuchamos la voz del espíritu porque estamos muy preocupados poniendo atención a lo que dice la voz de nuestra alma, la voz de nuestra mente, la voz de nuestros enemigos. Esto nos lleva al tema de voluntad. ¿Sabe por qué el Señor pide que rinda su voluntad a Él? Porque al final la voluntad es lo único que realmente es nuestro. Dios nos dio capacidad de decidir y Él respeta nuestra voluntad. ¿Qué dice la palabra en Deuteronomio 30? Leeremos desde el versículo 15 al versículo 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esta palabra es muy pesada porque es una confrontación directa de Dios que nos pone en evidencia que Él va a respetar nuestra voluntad. Nos dice, pongo delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Escoge tú cuál camino quieres seguir. Él va a respetar, no se va a forzar, no te va a forzar a tomar un camino. Es que no puede ser obligado. Dios no hizo robots. Dios tiene hijos. Dios tiene su creación que Él hizo, la cual tiene una naturaleza perdida, porque eso fue lo que decidimos. Pero también nos ha ofrecido la oportunidad de reconciliarnos con Él. Hay personas que se rehúsan a escuchar la voz del Espíritu. Simplemente así lo deciden. No significa que el Espíritu deje de hablar, o no en todos los casos. El Espíritu persiste. El Espíritu Santo persiste, como persistió con todos nosotros para el momento de nuestra conversión, como persiste todos los días cuando nos llama la atención, cuando nos convence, cuando nos confirma, cuando nos llama a comunión. Él persiste. Persiste para que enseñarnos cuál es el camino correcto. En nuestra voluntad está si decimos que sí o decimos que no. Que si nos contenemos a la voz del Espíritu, o nos hacemos los que no es con nosotros, nos hacemos los desentendidos. Si el caso es que no queremos escuchar la voz del Espíritu, o hemos escuchado que habla y nos sentamos en nuestra voluntad y decimos, no quiero, no quiero, no quiero, no hables, no digas, no digas, no digas, porque a veces no podemos soportarlo, porque como hablamos en algún punto, el Espíritu Santo no lo mueve en sus almatismos, no le preocupa reprenderlo si tiene que hacerlo. Lo ama, sí. Lo va a hacer con amor, sí. Pero no, nunca el Espíritu Santo va a temer que usted, por sus emociones, no quiera ser confrontado. Lo tiene que hacer. Si usted no quiere escuchar la voz del Espíritu, esa voz pierde fuerza, pierde volumen, pierde claridad la transmisión, hasta que se deja de escuchar. Y hay quienes piensan que es que el Espíritu se cayó. No, no, no. Eso no es así. El Espíritu siempre habla, somos nosotros los que ya no escuchamos. Muchos están contentos ya cuando no les habla el Espíritu, dicen, ya me dejaron en paz. Muchos creen que ya no les habla como antes o dicen, ya no lo escucho como debería ser. Pero es que no es que el Espíritu no le hable, es que la sensibilidad del Espíritu está agonizando o en algunos casos ha muerto.
Cuando el corazón o la sensibilidad del espíritu mueren, es cuando los que no quieren escucharlo se sienten tranquilos. No les estorba, nadie los alarma, nadie los confronta, pueden hacer lo que les dé la gana sin que nadie les diga lo contrario, sin que nada dentro de su conciencia les remuerda. La palabra habla de cuáles son esas mentes que se encuentran reprobadas. Revise su sensibilidad al espíritu. No vaya a creer en el dicho anglosajón que dice no tener noticias son buenas noticias. En lo espiritual no aplica. Le voy a leer otro párrafo del libro Vivo en el Espíritu del pastor A.W. Tozer. Dice, aquellos que aún pueden sentir el cosquilleo del Espíritu Santo deben darle gracias a Dios de rodillas, ya que los corazones de muchos han muerto. No están en contra de la religión, pero tampoco están a favor. Simplemente están muertos. Murieron hace mucho tiempo. Son los muertos vivientes. Algunos provocaron la muerte de sus corazones por causa de la desobediencia, otros por la lujuria, otros por el amor al dinero, otros por el amor a los placeres, otros por los rencores. No se darán por vencidos, otros por causa de un espíritu que no perdona, otros por amarguras, otros por un temperamento que no pueden y no quieren controlar, otros por el chisme constante, otros por la mentira habitual, otros por ser inmoral en sus trabajos, otros por comportarse de forma deshonesta. Poco a poco va muriendo el corazón y no puede oírlo, porque ha quedado sordo al espíritu. No se oponga a escuchar la conexión, la voz de Dios. Es que el Espíritu Santo es la única conexión que usted tiene con el cielo. Es la única conexión que usted tiene con el Padre, con el mundo espiritual. No se rehúse a escuchar esa voz. Y como comentamos anteriormente, el pecado automáticamente implica perder comunión. Y hemos hablado de diferentes formas en las que esto es pecado. La falta de comunión, la falta de fe, de creer. Hay diferentes formas en las que el pecado, en sus manifestaciones, nos aleja o nos deja escuchar la voz del Espíritu. Hermano, aquí voy a hablar del perdón. Y voy a hablar muy rápidamente. Cuando decidimos no perdonar, contristamos al Espíritu, hacemos el mal. Y Dios no puede estar contento en un templo que actúa en contra de sus preceptos y en contra de su palabra. A veces no nos damos cuenta cuando hemos decidido guardar un sentimiento, un rencor dentro de nosotros. A veces es muy difícil identificarlo. No vayamos a arriesgar la comunión con Dios por no perdonar. Yo no le digo que sea fácil, sé que no lo es, pero no es opción. El Hijo de Dios no tiene opción si quiere perdonar o no quiere perdonar. De gracia recibió y debe dar de gracia. Jesús fue muy claro y decía que hasta 70 veces 7 perdonaremos a nuestro hermano. Todas las que haga falta, es lo que quiso decir el maestro en ese momento. Perdonar es el acto que más refleja en nosotros el carácter de Jesús, porque Jesús vino a morir para que otros fueran perdonados. Él no era culpable, Jesús era inocente, pero tuvo que derramar hasta la última gota de su sangre para que fuéramos perdonados nosotros, yo, para que fuera perdonada yo, para que fuera perdonado usted. Muchos escuchan el llamado del Espíritu a perdonar y se aferran al enojo. Y la palabra en Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay personas que se aferran más a su dolor, a su tristeza, a su enojo, que lo que se aferran a Dios. Se aferran con más fuerza a algo que los está envenenando por dentro que lo que se aferran al Señor. Hay que perdonar, hermanos, hay que perdonar porque el Espíritu Santo no le va a hablar de otras cosas, sino que siempre le va a traer a memoria. Y ya perdonaste, y ya perdonaste, y ya perdonaste. ¿Y te acuerdas que te perdonaron? Entonces tienes que perdonar. Recuerde que la ley y los profetas se resume en amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros queríamos el perdón para nosotros, también lo queremos, debemos querer para el que nos ha hecho daño. De nuevo le repito, no digo que sea fácil, pero es más difícil perder
la presencia del Señor, perder la comunión con el Espíritu Santo. Creo que eso podría doler más que lo que le hayan hecho. Cuando el corazón muere y la conexión, la comunión se rompe, quedamos aislados de la voz del Espíritu. No escuchamos, no sentimos, estamos como en la nada. Mateo 11:15 nos dice que el que tenga oídos para oír, que oiga. Y sinceramente esto nos dice que hay gente que no tiene oídos para oír, es decir, no tiene el sentido espiritual de poder escuchar. Ya no recibe el mensaje. Ya está seco, ya no se transmite nada. No todos tienen corazones vivos que laten y que esperan ansiosamente la penetrante voz del Espíritu. Pero los que sí lo tenemos que estar atentos, porque el Espíritu habla y habla de muchas cosas. No me cabe duda que el Espíritu está llamando a los que creen ser salvos, a los que desean ser salvos y a los que deben ser salvos y han perdido su comunión con Dios y su fe en Cristo. Apocalipsis 22:7 nos dice que el Espíritu y la novia, la iglesia, dicen, ven. Ruegan por la venida del Señor, ruegan por nuestra redención, ruegan por la salvación de las personas. El Espíritu habla a conversos y a inconversos y habla de diferentes cosas, pero es que les garantizo que habla. Si has sentido que ya no escucha al Espíritu Santo, lo invito a que revisemos nuestro corazón. ¿Nuestro corazón es de piedra o de carne? ¿Todavía siente? ¿Todavía le conmueven los que no conocen a Dios? ¿Todavía anhela sentir la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted puede decir, sentí la presencia de Dios? Me habló el Espíritu Santo. ¿Cómo está su corazón? ¿Ya pidió perdón? ¿Ya perdonó? ¿Ya rindió su voluntad? ¿Ya le pidió al Espíritu que lo transforme? Que haga con usted como Él prefiera. ¿Ya dejó de amar su razonamiento humano? ¿Dejó de aferrarse al pecado? ¿Qué talla tiene su fe? ¿Es el mínimo, más del mínimo, menos del mínimo? Hermanos, yo sé que esta palabra es pesada, es incómoda, es difícil. Pero es que así se siente el espíritu cuando se contrista, cuando se entristece de ver nuestras actitudes, lo que hacemos. ¿Cómo estamos como el caballero de la primera foto? Él nos está hablando y nosotros somos la pared, inertes. Eso es lo que contrista al espíritu. Cómo nos comportamos y le causamos dolor. A veces hasta ahí lo mandamos a callar, le decimos no queremos oír, lo ignoramos. ¿Cree que el espíritu que mora en usted está feliz hablándole a la pared? ¿Usted cree que el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos se sienta contento de que habla y usted no atiende? Él habla. Y yo me lo imagino preguntando el nombre de esta lección. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? Por último, quiero decir, no limite al espíritu, no lo encajone, no lo intente someter a su pensamiento humano, porque el Espíritu Santo es Dios. Trasciende el tiempo, el espacio, su mente, la mía. Y ese va a ser el tema de nuestra última enseñanza. No limitemos al Espíritu Santo, no limitemos la voz del Espíritu Santo. Por el momento, hermanos, oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos habla. Eres tú, Señor, quien está pendiente de nosotros todo el tiempo. Damos gracias, Padre Celestial, por tu voz, porque tú nos confrontas, Señor, con amor, porque siempre nos atraes a ti con cuerdas de amor. Porque aún, Señor, en medio de nuestro actuar, Señor, tal vez incorrecto, tú nos das la oportunidad y nos dices, ¿te acuerdas que te estoy hablando? ¿Te acuerdas que quiero que vengas a hablar conmigo? ¿Te acuerdas que quiero que tengamos comunión? Que tengo cosas por decirte, que tengo planes para ti. Señor, perdónanos si hemos tenido actitudes que han dejado quieta, callada nuestra conexión contigo, si hemos ignorado la voz del Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, si hemos preferido ser como la pared y que tú hables y que no nos conmueva. Señor, transforma nuestros corazones, quebranta nuestros corazones, Espíritu Santo, para que veamos cuáles son esas áreas que tenemos que dejarte transformar para poder escuchar tu penetrante voz y todo lo maravilloso que tú tienes para decirnos.
En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana en nuestra última lección. Bendiciones.